Buenas tardes, bienvenidos a la clase de Lucas verso a verso. Estamos transmitiendo en vivo. Esta clase usualmente la daba yo por Facebook, tenía un grupo privado en Facebook donde estábamos enseñando Lucas verso a verso, así que si te interesa ver el resto de las clases, los primeros 14 capítulos, entonces te animo a que te unas al grupo. La información de ese grupo está en la descripción de este video. Te animo a que nos dejes nuestros comentarios, a que chatees con nosotros en vivo para que hagamos dinámica esta clase. Si tienes preguntas, si tienes comentarios, si nos quieres comentar de dónde vienes, de dónde te estás conectando en el mundo, me dará mucho gusto saludarte. Voy a esperar unos minutitos para comenzar nuestra transmisión. Me parece que el audio está saliendo bien, estoy escuchando bien aquí. Voy a mirar aquí si ya se está transmitiendo y se escucha bien. Entonces voy a esperar 10 segunditos a que se conecten para comenzar. Les quiero invitar a la conferencia Eres Especial. En esta conferencia vamos a tratar temas sobre ansiedad, depresión y duelo. Les voy a contar acerca de mi viaje a través del duelo. Hace casi 3 años perdí a mi esposo de leucemia y ha sido muy fuerte, interesante lo que el Señor ha hecho en mi vida a través de este proceso de duelo. Y si tú estás pasando por tiempos difíciles, por ansiedad, por depresión, o a lo mejor perdiste a alguien que amabas, te invito a esta conferencia. También está en la descripción de este video la liga para que ingreses y te suscribas. Tiene un costo muy bajo, nada más cuesta $5 solamente para pagar todos los gastos de la transmisión que vamos a hacer en vivo. Entonces, si quieres participar, te invito a que busques en la liga que está en la descripción de este video para que te suscribas y participes. Y también quiero, si no sabían, ya salió mi libro en Amazon.com, pueden conseguirlo. Se llama Duelo para Novatos, así que me dará mucho gusto compartirlo con ustedes. Si tienen necesidad de hablar de estas cosas, entonces búsquenme en mis redes sociales, también ahí tengo la información, podemos charlar sobre esto. Muy bien, ya veo que se están conectados. Bienvenido Domingo, bendiciones de Guatemala, mucho gusto conocerte. Sara Elenita, ¿cómo estás? Saludos a Guadalajara. Lorena, saludos hasta Veracruz, ¿verdad? Jalapa. Maricruz, gusto en saludarte, bendiciones. Francisco, qué bueno que llegaron. Muy bien, pues vamos a orar y vamos a poner ese tiempo en manos del eterno creador del universo y vamos a pedirle que nos ayude a entender esta parte tan emocionante de la historia del hijo pródigo, porque lo que vamos a ver es el hijo pródigo desde la perspectiva profética. ¿Qué dice la profecía? ¿Cómo podemos abrir la llave de esta historia, de esta parábola, con la profecía? Ya vi que llegaste, Anaís de Venezuela. Benjamín, bienvenido. Hola Juan José, saludos de Michoacán. Y Héctor, qué bueno que llegaste. Miriam, hola Miriam, gusto saludarte. Bendiciones hasta Orlando. Hola Arturo, ¿cómo estás? Benjamín. Muy bien, pues oremos y pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre, te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu paciencia, porque nos permites abrir tu palabra y descubrir el tesoro que está ahí. Yo te suplico que esta tarde podamos disfrutar de lo que estamos estudiando, que podamos, Padre eterno, discernir correctamente tu palabra, que podamos disfrutar de las cosas que están aquí guardadas en tus instrucciones para que transforme nuestro corazón. Perdónanos si hay algo, Padre, en lo que necesitamos ponernos a cuenta contigo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a mirarnos a nosotros mismos y a descubrir lo que está mal en nuestro corazón para que podamos de manera correcta ser agradables delante de ti, Señor. Así que nos declaramos culpables y confesamos, Señor, esas cosas que necesitamos poner a tus pies para que nos perdones, nos laves y nos ayudes a ser transformados. Así que te doy muchas gracias por esto que vas a hacer en nuestras vidas hoy a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien, bienvenidos. ¿Cómo están? Saludos. ¿Quién más llegó? Alejandro de Argentina. Pedro, ¿cómo estás? Shalom.
Ruf, friend de California. Hola Delia, saludos a Texas. Héctor Leites de Montevideo. Pedro Porman. Emiro Barbosa, ¿cómo estás? Bendiciones. Pedro de Argentina, ¿verdad? Roca Canel desde Nueva York. Y Juan Antonio en Monterrey. Qué gusto saludarles. Bendiciones a todos mis hermanos. Muy bien. Hola Raúl. Vamos a comenzar. Les voy a pedir que abran su Biblia. Y lo que vamos a hacer hoy, voy a hacer un esfuerzo sobrehumano para contarles toda la Biblia en esta hora que vamos a estar juntos. Literalmente vamos a pasearnos por toda la Biblia para descubrir cuál es el misterio que está aquí en este pasaje. Así que abran sus Biblias, vamos a comenzar con Génesis. Así que vamos a Génesis para discernir lo que dice la Biblia con respecto a quién es este hijo pródigo. ¿Por qué me voy a ir a Génesis? Bueno, la Escritura dice, Jesús mismo lo dijo, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué les enseñas en parábolas? Cuando leemos las parábolas solemos pensar de ellas superficialmente que son historias fáciles de entender, que son cuentitos a lo mejor que nos cuentan historias con moraleja. Y aunque ciertamente siempre podemos sacar de las parábolas porque contienen una enseñanza moral con respecto a quién es Dios, cómo somos nosotros y qué espera Dios de nosotros. Las parábolas también esconden profecía. Siempre va a haber un texto o una profecía en el Antiguo Testamento que sea la llave que abre una parábola en el Nuevo Testamento. Esto es siempre. Te va a sorprender conforme estudies conmigo que te vas a dar cuenta de eso, que toda la Escritura está conectada. ¿Por qué? Porque si es el mismo autor, pues evidentemente dejó la llave para entender y dejó mensajes en toda su Escritura para que pudiéramos entender. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia está diseñada como un metamensaje, con muchas historias abajo, pero realmente la historia principal es única, ¿no? Empieza la historia bíblica con una boda en Génesis y termina en Apocalipsis con una boda. O sea, realmente la historia bíblica se trata de una boda entre quién y quién. Pues una boda entre el novio y la novia. ¿Quién es el novio? El creador, que tiene una relación con su pueblo, con quien entra en pacto matrimonial. Y es la razón porque en Apocalipsis estamos esperando las bodas del Cordero y se habla de la iglesia como la novia de Cristo. Pues toda la Biblia, ese es el mensaje general. Pero vas a encontrar un montón de historias en medio, como plots alternos, que están contando la misma historia desde otra perspectiva, ¿no? A veces son con elementos de la naturaleza, con un árbol, con el agua, con un olivo, con una vid. A veces son historias como la de Ruth, como la de Abraham e Isaac. Finalmente todas estas historias nos están contando el mismo mensaje. Bueno, lo que vamos a descubrir con la historia del hijo pródigo es que esta historia del hijo pródigo es una de estas historias que cuentan el mismo mensaje de otra manera. Es la misma historia de redención contado desde otra perspectiva, desde la perspectiva de un padre y un hijo. Tenemos en Génesis la primera sombra de esta historia. Tenemos la relación de Jacob con su hijo José. Entonces te voy a recordar cómo es esta historia. Te lo voy a abrir aquí en mi pantalla para que veas las imágenes y podamos pensar en esta ilustración tan hermosa de esta historia de Jacob con su hijo José. Te la voy a contar, quiero que la leas en la Biblia, por favor, vete a Génesis y revísalo. Obviamente lo vamos a volver a revisar, quienes están estudiando conmigo Génesis verso a verso, lo vamos a ver a detalle cuando lleguemos a la historia de José. Pero te animo a que abras tu Biblia en la historia de José. La mayor parte de Génesis, o el final de Génesis, la gran parte de Génesis se trata de la historia de José. Se habla más de José en la Biblia que de Abraham, curiosamente. Muy bien, entonces en esta historia de Génesis, de Jacob con José, te voy a abrir para que veas la imagen. Jacob tenía un hijo preferido, este era José, era de los chiquitos, es el hijo de la esposa que él amaba, de Raquel.
Raquel no podía tener hijos, entonces cuando nace José, pues es mucho alegría, mucho gozo que trae a la vida de Jacob. Y Jacob hace algo especial. Un día llama a su hijo José y le da una túnica de colores. Desde la perspectiva del pensamiento hebreo de esa época, de la antigüedad, este tipo de ropas representaba autoridad. Tú vas a ver que, por ejemplo, en la historia de David, a algunos de sus hijos o sus hijas usaban se habla de este vestuario, de este ropaje de colores o de tiras. Realmente es así como dice la escritura, una túnica de rayas. Es una túnica que está asociada con la realeza. Entonces, lo que hizo básicamente Jacob fue darle la autoridad a José a través de esta túnica. Es la razón por la que los hermanos se vuelven locos de envidia. Y proféticamente José ya había tenido sueños en la que todos sus hermanos se inclinaban a él. Y vamos a ver en la historia que cuando sus hermanos terminan vendiéndolo y termina como esclavo en Egipto, José llega a una posición de autoridad en Egipto, en la que finalmente los hermanos terminan postrándose delante de José como la autoridad, quien los va a alimentar, los va a proteger. Al final José se revela, es un hermano que está escondido detrás de una imagen de gentil, de extranjero, hasta que se revela a sus hermanos y entonces lo descubierto se dan cuenta que es José, el hermano que habían vendido y a quien Jacob daba por muerto. Quiero que te quedes con esta imagen de José con la túnica de colores, ¿de acuerdo? Porque así vamos a empezar a hacer las conexiones. Esa es la historia de José. Una vez que es recuperado José, que es reconocido, que ya saben que está vivo, que es el mismo José quien los va a traer a Egipto para salvarlos del hambre, un día Jacob manda a llamar a sus hijos para bendecirlos y manda a llamar a José. Y José le va a presentar a sus hijos. José estuvo viviendo en Egipto por muchos años y durante todo este tiempo también se casó y tuvo hijos con una egipcia. Estos hijos, debido a que son hijos de una egipcia, son considerados extranjeros. Desde la cultura, o desde la perspectiva de la cultura antigua, quien te da la nacionalidad es tu madre. Hasta el día de hoy, si tú quisieras, por ejemplo, ir a vivir a Israel como natural, la única manera en la que podrías hacerlo, que te dieran tu visa israelí, es que tú pudieras comprobar que tu madre es judía. Aunque tu padre fuera judío, pero tu madre no es judía, si tu madre no es judía no te la van a dar nunca. Pero si tu madre es judía, aunque tu padre no lo sea, entonces te otorgan la nacionalidad. Para la cultura de esta época sucede de la misma manera. Los hijos de José son hijos de extranjeras, son hijos de egipcia. Por esta razón, los dos hijos de José son egipcios, no son hebreos, sino egipcios. Nacieron en Egipto y son hijos de egipcia. Entonces Jacob hace algo muy interesante cuando llega José a presentarle a sus hijos y Jacob va a bendecirlos. Esta historia la vas a encontrar en Génesis capítulo 48, te la voy a leer para que la escuches. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés significa olvidado en hebreo, Efraín significa fructífero, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel. Este es el otro nombre de Jacob. ¿Te acuerdas que Dios le cambió el nombre a Jacob? Jacob y Jacob en hebreo significa usurpador, y le cambia Dios el nombre cuando lucha con él, con el ángel de Jehová, y le queda por nombre, le otorga el nombre de Israel, o Israel en hebreo, que significa el que lucha con Dios. El que lucha con Dios, reina con Dios. Muy bien. He aquí, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz. Luz en hebreo significa almendro, y este mismo lugar le va a cambiar el nombre Jacob y se va a convertir en Beitel cuando tiene la visión de la escalera, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré a esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad,
perpetua. Es decir, lo que Dios le va a otorgar a Jacob como herencia es perpetuo, para siempre, no se acaba, es eterno. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. En este momento lo que está haciendo Jacob es adoptando a los dos hijos de José como suyos. Dice que como si fueran Rubén y Simeón. Y Rubén y Simeón son los hijos mayores. Rubén es el mayor y luego sigue Simeón. Así que les está dando el estatus de primogénitos. Podríamos pasar otra clase completa solamente hablando de primogenitura. Pero lo que está sucediendo aquí es que están siendo adoptados los dos hijos de José. Efraín y Manasés están siendo adoptados para la familia de Jacob. Y esto lo vamos a ver porque entre las 12 tribus de Israel no está la tribu de José, está la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padam Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo de Efrata, y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos. Y entonces va a bendecir Jacob primero a José, bendice a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, y el Dios que me mantiene desde hoy, desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Esto es muy importante porque la implicación es que ahora el nombre de Israel, voy a anotar aquí en la pizarra para que no se te olvide, el nombre, si están viendo mi pizarra, ¿verdad? Sí. El nombre de Israel, o Israel, como se dice en hebreo, ahora está sobre los hijos de José o Joseph. ¿Ok? El nombre de Israel va a quedar ahora sobre los hijos de José. Se va a perpetuar el nombre de Israel a través de los hijos de José. Esto es sumamente importante que lo anotes en tu Biblia. Si estás ahí haciendo anotaciones, en Génesis 48 estoy. Voy a anotarlo aquí. Génesis 48. Esto es lo que estoy leyendo. Estoy en el versículo 16. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Este concepto de multiplicarse, la raíz de la palabra es dagá, o la raíz es dagá y la raíz es dag en hebreo. Dagá, que es dagar, y dag en hebreo significa pez. Daga. Dagar, tengo que revisar eso, entonces es dagar o daga, pero bueno. La raíz de daga es pez. Y esto es importante porque está asociado con la multiplicación. Los peces se multiplican como el mar, en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Si tú puedes ver esta imagen, esta es la ilustración. Jacob está bendiciendo a los hijos de José y pone sobre la cabeza de Efraín su mano derecha. La mano derecha representa autoridad y entonces le está dando la autoridad a Efraín, pero en Manasés será el mayor, así que le está dando preferencia al chiquito, a Efraín. Entonces Efraín va a recibir la bendición que representa la doble porción del primogénito. Viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre y se la quería quitar para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano Efraín
menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. La palabra aquí en hebreo para multitud de naciones es Melo Hagoim. A ver si me cabe aquí para que lo tengas. Si lo ves abajo. Melo Hagoim. Y esto significa multitud de naciones. ¿Okay? Proféticamente esto es sumamente importante que lo grabes. Que dice eso cuando lo bendice y dice multitud de naciones. También se puede traducir como plenitud de gentiles. ¿Okay? Plenitud de gentiles. Voy a hacer más chiquito esto por aquí. Me quepa aquí. Entonces, Dag significa pez, plenitud de gentiles. Entonces, los hijos de Efraín se van a convertir en plenitud de gentiles. Tenme paciencia. Yo sé que me estás preguntando a lo mejor qué tiene que ver esto con el hijo pródigo. Tiene todo que ver, ¿de acuerdo? Todo que ver. Efraín se va a convertir en una multitud de naciones. Melo Hagoim. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés, y puso Efraín antes de Manasés. Entonces, la doble porción de la primogenitura queda sobre Efraín y además sobre sus hermanos mayores, porque Efraín y Manasés quedan como si fueran hijos adoptados de Jacob en autoridad sobre todas las tribus de Israel. Okay, entonces ahí vamos a quedarnos en esa parte de la historia. Esto fue lo que pasó con estos hijos de José. Van a formar parte de las 12 tribus de Israel. Muy bien. Después de que Israel se establece en la tierra prometida, viene el tiempo de los jueces. Después piden rey y llega el tiempo del primer rey, Saúl. El Señor le quita el trono a su casa y pasa a la casa de David. El Señor se encuentra a David como un hombre conforme a su corazón. David tiene el deseo de hacerle casa al Señor y entonces junta todos los materiales para dárselo a su hijo Salomón para construir en Jerusalén el templo. El templo de Jerusalén va a ser diseñado de acuerdo al patrón que el Señor ya le había dado a Moisés y después a David, y lo construye Salomón finalmente. En el tiempo de David y de Salomón, las 12 tribus están unidas. Entonces las 12 tribus están unidas bajo el reinado de David, pero cuando llega Salomón, a pesar de que era el hombre más sabio del mundo, lo que pasó es que Salomón inclinó su corazón a sus mujeres y tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y por esta razón Salomón termina adorando a dioses paganos y poniendo altares a dioses, lo que enfurece el corazón del Señor, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Y en el tiempo de Salomón, si tú lees el libro de Crónicas, te vas a dar cuenta que el reino se va a dividir en dos. Y entonces tenemos el reino del norte, que se va a conocer como el reino de Israel o casa de Efraín. Y tenemos el reino del sur, que se va a conocer como casa de Judá o reino del sur. También se le va a conocer como casa de José al reino del norte. En el reino del norte se quedan 10 tribus y en el reino del sur se quedan 2 tribus. Entonces, la capital del reino del norte va a ser Samaria y la capital del reino del sur va a ser Jerusalén. Debido a a que en la capital está el templo, los levitas y sacerdotes que estaban en el reino del norte van a descender y se van a quedar a vivir en Jerusalén. Y quedan dividido el reino en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. ¿Por qué se llama Israel? Porque a Efraín y a Manasés le toca preservar el nombre de Jacob o de Israel. Por esta razón se le va a quedar este nombre, porque la tribu más grande
del reino del norte va a ser la tribu de Efraín. Debido a que le tocó la doble porción de la primogenitura, eso le incluyó que le tocara más territorio. Termina quedándose con la autoridad de todo el reino, Efraín, donde está además la capital, Samaria. En el año 722 a.C., los asirios vienen y se llevan cautivo a toda al reino completo, a las 10 tribus, y las dispersan entre todas las naciones de la tierra. Efraín queda dispersado. ¿Dónde quedó Manasés? ¿Dónde quedó Efraín? ¿Dónde quedó Rubén, Gad? Todas estas tribus, estas 10 tribus, quedan dispersas entre las naciones. ¿Por qué? Porque esta era la forma que utilizaban los asirios para ganar la batalla, ganar la guerra y evitar revueltas. Si a ti te llevaban cautivo los asirios, te iban a introducir a uno de los pueblos que ellos también ya habían conquistado para que aprendieras su idioma, su religión, su vestimenta y su comida, te olvidaras de tu Dios y terminaras asimilado entre las naciones. Bueno, lo que le pasa a las 10 tribus del norte es que terminan asimiladas entre las naciones, terminan perdidas. Te animo a ver la clase de las 10 de las ovejas perdidas para que entiendas estas cosas que estoy hablando. Pero a grandes rasgos esto fue lo que sucedió. Ahora, se pierden las 10 tribus del norte, pero la promesa de Dios es que estas tribus van a ser restauradas, que un día van a ser restauradas. El reino del sur es llevado cautivo por Babilonia por 70 años y regresan otra vez a la tierra de Judá. Pueden recuperar esa región y se les permite reconstruir los muros de la ciudad, los muros del templo y el templo en Jerusalén. Están 70 años cautivos solamente y por eso existe hasta el día de hoy judíos, porque la tribu de Judá se conservó, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de Judá, estamos hablando de este reino del sur. Los benjamitas terminaron asimilados con los judíos, con la tribu de Judá. Tenemos, por ejemplo, el caso de Pablo o Shaul de Tarso, que él decía que era judío, pero descendiente de Benjamín. Entonces se consideraba a sí mismo judío porque pertenecía al reino de Judá, pero él sabía que él venía de la casa de Benjamín. Entonces quedan dispersos, Judá regresa y se establece. Ahora quiero que pienses en esto. Efraín representa al hijo menor, al hijo chiquito, al que se fue, al que terminó perdido entre las naciones, comiendo de los cerdos y de las algarrobas de los cerdos entre las naciones, prostituyéndose entre las naciones. Porque si te acuerdas que leíamos en la historia de Lucas la semana pasada que dice el hermano mayor, tu hijo ha malgastado su herencia con prostitutas. Las 10 tribus del norte terminan gentilizadas y para Dios el adulterio espiritual es la idolatría. De tal manera que lo que hizo Efraín o las 10 tribus del norte o en la casa de Efraín o el reino de Israel fue terminar practicando las mismas cosas que practicaban los paganos. Se convirtieron en paganos, perdieron su identidad entre las naciones, no así los judíos. Así que podríamos empezar a identificar al hijo mayor y al hijo menor en esta historia. Nada de lo que cuenta Jesús está ajeno a la historia de Israel. Así que voy a poner en tu mente que empieces a asociar a Judá con el hijo mayor y a Efraín con el hijo menor. ¿Qué fue lo que pasó? Que terminan esparcidos entre las naciones. Pero el Señor promete que va a haber una restauración final de Israel, que el hijo que está perdido o las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora acuérdate que esta historia del hijo pródigo en el capítulo 15 de Lucas está asociado a 3 parábolas. La parábola de las ovejas perdidas, la parábola de las 10 monedas y que una se pierde, y la parábola del hijo pródigo. Estas 3 historias están conectadas. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Estas 10 tribus que terminan gentilizadas entre las naciones. ¿Qué representan las 10 monedas? A estas 10 tribus que se les pierden las cosas que son valiosas, la herencia. ¿Qué se le perdió a Efraín? ¿Qué se le perdió a Manasés? Y a todas estas tribus se le perdió la palabra de Dios.
su Torah, sus instrucciones, que estaban resumidas en 10 mandamientos. Y gentilizadas, perdidas entre las naciones, olvidamos la palabra del Señor. Jeremías profetizó acerca de las 2 familias de la casa de Jacob que se perdieron. Así que te voy a llevar a tu Biblia, por favor vamos a abrir en Jeremías capítulo 23. Vamos a Jeremías 23. Jeremías 23, aquí se los voy a abrir. Dice así el versículo 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, Yahweh es su nombre, en que levantaré a David, renuevo justo, un descendiente de David, quien es nuestro Mesías, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel. Aquí están las 2 casas, Judá e Israel. Y habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Aquí alguien me preguntaba, ¿es Jesús Yahweh? Sí. David, renuevo justo, es Yahweh, justicia nuestra. El mismo Mesías va a tener este nombre, Yahweh, justicia nuestra, Yahweh Tzidkenu. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel. Ahora me entiendes que la casa de Israel no se refiere a los judíos, se refiere a estas 10 tribus que terminaron hechas gentiles entre las naciones y que los va a traer de vuelta. Trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Mi hermano, ¿alguna vez te habías preguntado por qué sientes este deseo y este ardor de buscar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué si estamos en El Salvador, en Venezuela, en Nicaragua, en Argentina, en Nueva York, en España, en Rusia, en México, repartidos en toda Latinoamérica y Europa y en el mundo, ¿por qué estamos sintiendo el deseo de volver al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué sentimos este anhelo por entender las cosas que están escritas en este libro antiguo que le pertenece a los hebreos? ¿Por qué siento tanta atracción por el rey de los judíos? ¿Por qué siento que me arde el corazón cuando leo las historias de Israel? Porque proféticamente todos los que estamos entre las naciones, que estamos siendo llamados, porque las ovejas del Mesías oyen su voz y le siguen, y los que están perdidos son las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son? Están perdidos entre las naciones. Y mi hermano, no estoy diciendo que tengas sangre hebrea, a lo mejor sí, a lo mejor tienes 1% de sangre hebrea, de las tribus de Israel. Pudiera ser, es muy probable. Bastan 20 generaciones para que podamos rastrear nuestros orígenes al Medio Oriente. Pero más que eso, es este anhelo de volver al Dios verdadero, igualito como Ruth, o como la mujer cananea, o como el centurión romano, que reconocemos que este rey de los judíos es el verdadero Mesías. Proféticamente lo que está sucediendo es que estamos siendo llamados de entre las naciones. Nosotros somos el cumplimiento de Jeremías 23. Nosotros estamos siendo llamados de las 4 esquinas de la tierra para volver. Y mira qué cosa tan maravillosa, que el primer éxodo va a quedar chiquito a comparación del segundo éxodo. Porque en el primer éxodo el Señor llamó a Israel de Egipto, pero en el segundo éxodo el Señor va a llamar a Israel de todas las naciones de la tierra. Ahora quizá te está resonando este asunto. Bueno, ¿soy Israel? Sí, mi hermano, la historia lo dice, y la Biblia lo dice, y Pablo lo confirma en 2 pasajes. Lo voy a leer más adelante, en Efesios capítulo 2 y en Romanos capítulo 11 pero quiero profundizar en este asunto de la profecía. El profeta Ezequiel
también recibe revelación divina de la restauración de las dos casas de Israel. En el capítulo 37, vamos a Ezequiel, capítulo 37. Y dice así, versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Otra vez, ya entiendes claramente quién es la casa de Israel. No se refiere a todo el pueblo de Israel o las 12 tribus, sino específicamente a 10 tribus que pertenecen al reino del norte, que se llama casa de Israel. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así he dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, Yahweh, hablé y lo hice, dice Jehová, dice el Señor. Dice este pasaje que nos va a levantar de nuestras tumbas, ya sea que estemos muertos en vida, en nuestros delitos y pecados, o que estemos muertos físicamente en el Señor, y nos va a traer de vuelta para llevarnos a casa. Todo el Nuevo Testamento habla de esta profecía de que en el futuro seremos levantados, ¿cierto? Esta es nuestra esperanza, que no nos quedaremos en la tumba, sino que los huesos secos recibirán carne otra vez y se levantarán. Bueno, esta profecía no era para los cristianos, por así decirlo. Esta profecía era para Israel. ¿Qué está sucediendo con los que nos llamamos cristianos en todas partes del mundo? Es que estamos siendo llamados de vuelta a entender que somos parte del pueblo del Señor y somos el cumplimiento de la profecía. ¿Cómo es que iba a regresar Efraín? ¿Cómo es que iba a regresar Rubén, Gad? ¿De dónde iban a salir estos hijos de Israel que estaban perdidos desde hace milenios? Pues iban a salir de entre los gentiles que están escuchando la voz del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en Hechos 15. Dice, ¿qué hacemos con los gentiles? Hechos no están preocupados qué hacemos con los judíos que se están convirtiendo al Mesías de Israel. Ese no era el problema para los judíos. Los que estaban creyendo en Yeshua como el Salvador, pues les quedaba clarísimo que este era el cumplimiento de la profecía para ellos. Lo sorprendente para ellos es que los gentiles estén viniendo a la fe. ¿Qué hacemos con ellos? No sabemos qué hacer con ellos. Y entonces se empiezan a darles instrucciones de qué cosas tienen que empezar a hacer ahora que están viniendo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En Ezequiel 37 leímos esto. En el versículo 15 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel. Entonces va a tomar entonces ahora, vamos a ver si tengo aquí uno que pueda servir de ilustración, 2 palos. Tenemos el palo de Judá y el palo de José o de la casa de Israel, ¿ok? Y dice, junta estos 2 palos en tu mano, le dice al profeta Ezequiel. Y escribe en él, tiene que escribir en cada uno, Judá, Efraín. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo. Y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles así, ha dicho Jehová el Señor, Yahweh Adonai. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá. A Efraín lo voy a poner con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, Yahweh Adonai, Yahweh Eloheinu, que he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra. Seremos uno, ya no 2. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, ya no hay judíos ni gentiles, ya no hay Judá y Efraín gentil. Son uno solo. Ni nunca más serán divididos en 2 reinos.
ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Ahora acuérdate de la historia del hijo pródigo. ¿Qué terminó haciendo el hijo pequeño? Terminó haciendo lo más bajo y lo más inmundo que puede hacer un hebreo. Terminó cometiendo adulterio espiritual con ídolos y haciendo abominaciones, comiendo cosas que el Señor dijo, esto no comas, deseando las algarrobas de los cerdos, haciendo todas las inmundicias que el Señor dijo que no hiciéramos, y todas sus rebeliones, ¿no? Diciendo la ley de Dios no es para nosotros, eso es para los judíos, eso no tiene nada que ver con nosotros. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Eso lo cantamos, ¿no? Tenemos esta canción, es muy bonita. Somos el pueblo de Dios. ¿Qué significa eso? Que ahora somos parte del pueblo del Señor. Y no sé si te fijaste, pero intencionalmente coloqué los palos de esta manera. Fue a través de la cruz de Cristo, del madero, que estos dos reinos se unieron. Y ahora son uno solo. Mi siervo David, esta es la historia del Salvador, mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Quién es el descendiente de David? Yeshua el Mesías, el hijo de David. Por eso la gente le gritaba, Yeshua ben David Hoshiana. Yeshua, hijo de David, sálvanos ya. Y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos como ovejas que no tienen pastor. Las ovejas perdidas de la casa de Israel están perdidas entre las naciones y ahora tenemos pastor. Yeshua dijo, yo soy el buen pastor, y andarán en mis preceptos. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, y mis estatutos guardarán. Primera de Juan 3 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros ya no cometemos pecado, ya no practicamos el pecado, dice Primera de Juan 3. Primera de Juan 5:3 dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que la ley de Dios va a estar ahora escrita en nuestro corazón. Jeremías 31:31. Este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta es la historia de redención, mis hermanos. La historia de Efraín y de Judá. La historia de los que se hicieron gentiles. Entonces, déjame regresar a la ilustración que tenía yo aquí. Esta es la historia de redención. El palo de Judá y el palo de Efraín se van a unir. Dice así, entonces, Ezequiel 37, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe para él Judá. Y entonces te voy a anotar aquí para que no lo olvides. Esta es la historia de redención. Está en Ezequiel capítulo 37. Te dejo tarea que la leas completa. Ezequiel 37, porque además está incluido ahí el nuevo pacto. Ezequiel 37. Seguimos. Oseas recibió la misma revelación y escribió en Oseas capítulo 1 versículo 11, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, dos palos. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. ¿Quién es nuestro jefe? Yeshua el Mesías. Y subirán a la tierra porque el día de Jezreel será grande. Jezreel significa esparcidos. El día de los esparcidos será grande. Seremos un solo pueblo. Dios nos ha revelado a través de la Escritura y a través de Isaías, lo vimos en Ezequiel y lo vimos en Oseas, que Él no se ha olvidado de Efraín. Dios no se olvidó de Efraín, no se le olvidó. No olvidó a Efraín, el hijo pequeño, el hijo menor, al que le tocó la primogenitura. Efraín es el primogénito del Señor. Eso lo vamos a ver en la profecía. Así se le llama, el primogénito. Por eso se nos llama a nosotros los primogénitos de la salvación, como dice Hebreos. ¿Por qué el hijo mayor, en la historia de Lucas 15, está celoso de que el padre reciba al hijo menor? Dice, o sea, fue a desperdiciar tu herencia con rameras, y tú lo recibes. Yo nunca me fui, yo me quedé, y a mí no me mataste un becerro gordo, a él sí. ¿Por qué a él sí?
Aquí está la respuesta, Isaías 11, 11, 13. ¿Quieres abrir la llave de la historia del hijo mayor? Vamos a Isaías. Por favor, si tienen preguntas, con todo gusto las vamos respondiendo. Ok, vamos a Isaías 11. Dice así el versículo 11, 13. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patrios, Etiopía, Elam, Sinar, Hamad y en las costas del mar. ¿Qué te parece en España, en Puerto Rico, en Brasil, en Ecuador, en Florida, en Texas, en México, Argentina y hasta los confines de la tierra? Y levantarán pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Ahora ya entiendes dónde están los desterrados de Israel, entre las naciones. Y reunirá a los esparcidos de Judá, porque Judá también está esparcido por la persecución entre las naciones. Apenas tienen 70 años que empezaron a regresar a la tierra prometida, de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Y Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Aquí está la historia de los hijos pródigos, del hijo pródigo y del hermano mayor. ¿Por qué sentía envidia Efraín, que quiso dejar todo y se fue? Pues porque en el reino del sur se quedó la capital, en el reino del sur se quedó el templo, en el reino del sur se quedaron los sacerdotes y levitas. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron en el reino del norte? Si tú lees la historia en Crónicas, te vas a dar cuenta que lo que pasó es que establecen su propio sacerdocio, establecen sus propios días de fiesta y ponen 2 lugares de adoración, porque ya no quieren bajar a Jerusalén. Para que no se vayan del reino del norte, decide el rey hacer estas cosas. Y Judá, por otro lado, rechaza a Efraín. O sea, tú ya no eres mi hermano. Tú te hiciste como los gentiles. Yo no te reconozco como hermanos. Esta es por ejemplo, la pugna que tenían samaritanos y judíos. Ustedes están mezclados. Ustedes no son verdaderos israelitas. Y por eso no se llevaban samaritanos y judíos. Por eso cuando Jesús se encuentra con la samaritana, que es una descendiente de las 10 tribus del norte, mezclada con gentiles, que dicen, tus padres dicen que tenemos que ir a Jerusalén, mis padres dicen que en este monte. Y Jesús, Yeshua, le dice, va a haber un momento que ni aquí ni en Jerusalén. El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nos vamos a convertir en templo del Espíritu Santo donde quiera que estemos. No estamos adorando en Jerusalén, no estamos adorando en el monte donde adoraban los samaritanos, estamos adorando en todas partes del mundo, en espíritu y en verdad, porque nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Esto es lo que dice el pasaje. Entonces, históricamente hablando, el conflicto entre los hermanos, entre Efraín, los gentiles, el hijo menor, y Judá, el pueblo judío, el hijo mayor, tiene cientos de años, pero Dios va a sanar la enemistad entre Efraín y Judá, entre los gentiles y los judíos. Esto es lo que empezó a suceder una vez que Jesús vino y estableció el reino, cuando Él se convierte en nuestro sumo sacerdote, en nuestro rey, en nuestro pastor. Entonces tal vez ahora no lo reconozcan, pero lo van a hacer cada vez que nosotros nos acercamos más al Dios de Abraham, Isaac y Jacob para vivir de acuerdo a sus instrucciones. Provocamos más a celos a Judá. ¿Por qué ustedes están haciendo lo que están haciendo? ¿Por qué ustedes siguen las instrucciones de la Biblia? Mi hermano, ¿tú crees que puedes traer a celos a un judío invitándole a comer una torta de jamón? Pero ¿qué tal que provocas a celos a un judío porque guardas las instrucciones del Señor? Es más, porque lo haces mejor que ellos. Porque lo haces ahora por amor a Dios, no porque tengas que hacerlo. De la misma manera como José reconoció a sus hermanos cuando ellos llegaron a buscar alimento a Egipto, y él era el gobernador, primero los reconoce José y luego él se da a conocer. Esta es una sombra de lo que pasará con la casa de Efraín y con la casa de
Judá en los últimos tiempos. Pablo escribió, ahora sí me voy a ir a Efesios, al Nuevo Testamento. Vamos a buscar testigos en el Nuevo Testamento de que lo que estoy diciendo es el cumplimiento de la profecía. Efesios 2, capítulo 11, dice así, 2:11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, fuera de pacto, es lo que significa incircuncisión, no estás en pacto, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Mis hermanos, no éramos ciudadanos de Israel, éramos gentiles, ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin herencia, la perdimos toda. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora me quiero ir al versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros. Por favor, subráyalo en tu Biblia. Ya no eres extranjero, ya no eres gentil, ya no eres de las naciones, ya no eres advenedizo, ya no eres de los arrimados, sino conciudadano, de la misma ciudadanía. ¿De cuál ciudadanía? De la ciudadanía de Israel. De la ciudadanía de Israel, mi hermano. Ahora somos conciudadanos. Ahora tenemos pasaporte para ser parte del pueblo de Dios. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 11 que hemos sido injertados en el olivo natural. ¿Quién es Israel? Si no te dejo tarea que leas Jeremías 11 para que veas quién es el olivo. Ajenos a los pactos. Ahora, dice que de ambos pueblos, a ver si me atoró aquí el eSword, te reacciona, pero te lo voy a leer. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, ahora sí ya se activó. Ya lo perdí. Me lo voy a leer todo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudad de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A través del Mesías, a través de su cruz, es que pudimos ahora regresar. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Pablo de Judá, Pablo de Efraín, en mi mano, dice la profecía de Ezequiel. Van a ser uno, derribando la pared intermedia de separación. Si tú ibas al templo en Jerusalén y eras gentil, había un patio hasta donde podías llegar, estaba el patio de los gentiles y literalmente había una pared que separaba a los judíos de los gentiles. Entonces, si tú querías ir a adorar, siendo gentil, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, había un límite hasta donde podías llegar. A través del Mesías se quita esa barrera y ahora tenemos acceso al lugar santo, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Algunas personas leen esto y dicen, ya no tenemos que guardar la ley. Bueno, es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Lo que dice aquí en griego habla de los dogmas. Y un dogma es la interpretación de una ley. La ley de los mandamientos expresados en dogmas. Esta palabra ordenanzas es dogmas. Y un dogma es una interpretación particular. Los judíos habían interpretado que para que un gentil se convirtiera tenía que pasar por un proceso que duraba más o menos 2 años, tenía que cumplir ciertas leyes y se hacía muy difícil para un gentil convertirse al judaísmo, convertirse a la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En Cristo no necesitamos, lo que está diciendo, no necesitamos cumplir todo ese montón de instrucciones que añadieron los judíos para que se pudieran convertir a la fe de Abraham, los gentiles, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces estas ordenanzas nos tenían en enemistad. El hermano mayor y el hermano menor estaban en enemistad. Entonces no es la ley de Dios trae unidad, no enemistad, sino eran las ordenanzas, los dogmas, lo que estaban haciendo que estuviéramos separados. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El hijo mayor y el hijo menor van a ser amigos otra vez. Esta es la historia, por eso pareciera como que queda inconclusa la historia del hijo pródigo. Pero si continúas leyendo la profecía te das cuenta que un día estaremos unidos. Y vino y anunció las buenas nuevas, el evangelio de paz, a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes? Los gentiles, estábamos lejos entre las naciones. Y a los que estaban cerca, Judá, quien no se fue, el hijo mayor. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y quién es la familia de Dios? Si Efraín es su primogénito, la familia de Dios es la familia de Jacob, Israel, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, Yeshua el Mesías, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, porque el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, por eso nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Muy bien, quiero ver sus reacciones, quiero saber qué están comentando, qué piensan hasta ahora. Dice, si somos descendientes de las 10 tribus, ¿quiénes son los descendientes de los pueblos cananeos, asirio, babilónicos? Probablemente están todos mezclados con todos, porque entre Judá vivió entre los babilonios. Solamente el 2% de los judíos regresaron a la tierra prometida con Nehemías y Esdras. Entonces, 2% regresaron, el resto se convirtió en babilonio, en asirio, en ninivita. Entonces, todos estos pueblos de Asia Menor y de África tienen necesariamente algo de sangre judía o hebrea. Pero quedó mezclada, o sea, el punto no es si tenemos 1% o 2% o 0.005%. El asunto es que estamos siendo atraídos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por esta razón, cuando venimos a través del Mesías podemos ser injertados. Pablo dice en Gálatas, te voy a llevar a Gálatas capítulo 3, lo que dice Pablo en Gálatas. Porque el asunto es que finalmente ser hebreo siempre fue un asunto de fe. Porque tú puedes ser judío y ser ateo. Porque tú podrías tener sangre israelita y no creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El asunto es que cuando venimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob a través del Mesías, a través de Yeshua, nos convertimos en parte de su pueblo. Esto nos compra con la sangre de Cristo y nos hace ser adoptados al pueblo de Dios. Te voy a leer Gálatas capítulo 3, vamos a ver cómo dice Gálatas capítulo 3. Yo creo que esto cierra muy bien tu pregunta, muy buen comentario. Vamos a Gálatas capítulo 3 y dice así. Dice, capítulo 3, versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo iba a pasar eso? Pues Efraín iba a terminar como gentil entre las naciones, mezclado entre las naciones. Entonces, de esta manera se iba a cumplir la profecía. Dio de antemano la buena nueva. El evangelio se lo dio Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, quienes estamos en la fe, quienes decidimos entrar en pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, así que sea que tengamos 1% de sangre hebrea o 0% como Ruth, somos bendecidos con Abraham. Y termina este pasaje diciendo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, a través del Espíritu somos sellados y recibimos los gentiles, los que estamos entre las naciones, esta bendición. Y luego dice más adelante, el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, si ustedes son del Mesías, de Mashiach, del ungido, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta palabra, linaje en griego, te la voy a poner para que la veas, es sperma. Lo que está diciendo literalmente Pablo en este versículo es que si estamos en el Mesías, nosotros somos hijos biológicos de Abraham, por la fe. Terminamos siendo adoptados al punto en que podemos recibir la misma herencia que va a recibir Judá, la misma herencia que iba a recibir Dan o Neftalí, la podemos recibir nosotros. No lo merecíamos, es un regalo de Dios. A través de la gracia del Señor, a través de su Hijo, podemos volver a casa. Como el hijo pródigo que estaba perdido entre las naciones, viviendo como los gentiles paganos, ahora podemos vivir como vivían los descendientes de Abraham y recibir las herencias y la promesa que le hizo Dios a Abraham. Qué cosa más maravillosa que podamos ser incluidos en el pacto que le hizo Dios
a Abraham. Sin Cristo no teníamos pacto, no teníamos promesa, no teníamos nada. Pero ahora en el Mesías tenemos estas promesas que se están cumpliendo en nuestras vidas. Muy bien. Alguien más había preguntado algo. No quiero dejar preguntas sin contestar. Dice, el Señor levantará a aquellos que ya partieron sepultados o incinerados, ¿será igual para Él? Sí, el Señor tiene poder para levantar los huesos secos o levantarnos del polvo de la tierra. Finalmente le dijo a Adán que polvo era y al polvo iba a volver, ¿no? Estos huesos se convertirían en polvo finalmente, así que el Señor puede convertir otra vez, poner carne a los huesos o crear huesos y poner carne y espíritu a los que ya son polvo en la tierra. Sí, definitivamente esto es una realidad. Él es todopoderoso, creó a Adán del polvo de la tierra, puede volver a crearnos del polvo de la tierra. Muy bien, esta fue una pregunta que ya contesté. Podríamos hablar de los diezmos, claro, más adelante podemos hablarlo. Somos gentiles provenientes del pueblo judío. Probablemente muchos de nosotros tenemos, como latinoamericanos, tenemos quizá más probabilidades de tener ascendencia judía, porque la mayoría de las personas que venían en los barcos con Cristóbal Colón y con Cortés eran judíos que estaban huyendo, buscando refugio, porque en el año 1942 fueron expulsados todos los judíos de España. Entonces, la razón por la que vienen todos estos hombres buscando gloria, fortuna y tierra es porque están queriendo encontrar dónde vivir, porque ya no tienen dónde vivir en España. Entonces la mayoría de ellos eran judíos. Entonces no sería de extrañarse que hubiera mucha sangre judía entre nosotros. Sabemos, por ejemplo, que la ciudad de Monterrey en México fue fundada por judíos. La ciudad, de hecho, está diseñada, en las ciudades principales de Nuevo León están diseñadas como una estrella de David. El cabrito lo comen en Monterrey como se come el cordero en la cena de Pascua. Se prepara de la misma manera. Las tortillas de harina tienen el mismo principio y quizá el mismo origen del pan sin levadura. Y hay una profecía que habla de los esparcidos de Sefarad, y Sefarad es España, ¿no? Y que los esparcidos de Sefarad volverán y habitarán el Negev, que es el sur de Israel. Entonces, proféticamente, todos los esparcidos de Sefarad, que pertenecen a la casa de Judá, también están siendo llamados, ¿no? Evidentemente, hay judíos por todas partes de la tierra. Dice entonces, los cristianos por fe son salvos, por supuesto. Somos salvos por la fe, a través del Mesías. Estamos recibiendo por la fe la salvación a través de aquel que tomó nuestro lugar en la cruz y nos permitió entrar otra vez en pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Quiero hacer mucho énfasis en eso. No obedecemos a Dios para ser salvos. Jamás diré eso, no lo dice la Escritura. De hecho, nadie jamás fue salvo por guardar los mandamientos. Somos salvos a través del derramamiento de la sangre del Mesías. De la misma manera como Israel puso su confianza en la sangre del cordero, en los dinteles de las puertas de su casa el día que iban a salir de la esclavitud de Egipto, nosotros ponemos nuestra confianza en la sangre, en los dinteles de la cruz del cordero, y entonces podemos volver a casa y salir de la esclavitud, del pecado. Egipto representa esclavitud, y todo aquel que comete pecado, dijo nuestro Mesías, es esclavo del pecado. Así que nosotros a través del Mesías hemos sido liberados de la esclavitud a través de la sangre del Cordero. Por fe ellos lo creyeron, por fe lo creemos nosotros. No tuvimos que hacer nada, ellos tampoco tuvieron que hacer nada. Ellos no fueron salvos por guardar los mandamientos, fueron salvos porque creyeron que la sangre podía proteger sus vidas de que entrara la muerte a sus casas. Y una vez que fueron liberados, fueron bautizados en el Mar Rojo, como somos bautizados nosotros en la inmersión por el agua. Somos inmersos en el Espíritu Santo y el Señor nos hace parte de su pueblo. Y entonces, una vez que cruzamos, ya no somos esclavos de Egipto. Egipto se queda atrás, se cierra el mar y ya no podemos volver. Y entonces el Señor nos lleva al Sinaí para enseñarnos sus instrucciones. Esto es lo que dice Hechos capítulo 15. Los primeros creyentes estaban en pugna con los fariseos, porque los fariseos decían, es necesario que guarden, si tú lees completo Hechos capítulo 15, dice, es necesario que ellos guarden los mandamientos para ser salvos.
Y Pedro y Pablo discuten, no es necesario que guarden los mandamientos para ser salvos. Ellos ya son salvos, ya vimos el Espíritu Santo en ellos. Es necesario que guarden los mandamientos. ¿Cómo van a empezar? Van a empezar a guardar los mandamientos que son obvios, que implican una relación de pacto con Dios. Lo que van a hacer es que se van a abstener, se van a apartar de la idolatría. El primer mandamiento dice: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago bendición a millares. Este es el primer mandamiento, que se aparten de los ídolos. O sea, si no pueden guardar el primer mandamiento, ¿para qué les enseñamos los otros 9? Que empiecen a guardar el primer mandamiento. Una vez que hayan guardado el primer mandamiento, que guarden el que no utilicen su cuerpo para fornicación. ¿Por qué? Porque su cuerpo ahora se va a convertir en templo del Espíritu Santo. No pueden vivir en inmundicia si van a convertirse su cuerpo en la casa del Altísimo. Si el Espíritu de Dios va a descender en ellos, escribir las instrucciones de Dios para convertir su cuerpo en la casa del Eterno, donde las tablas de la ley ahora van a ser escritas en su corazón. No pueden vivir en fornicación y en adulterio. Tienen que apartarse de la fornicación y el adulterio. Si no pueden hacer eso, no pueden ser templo del Espíritu Santo, ¿para qué les enseñamos las demás cosas? Y como su cuerpo es templo del Espíritu Santo, ahora les van a enseñar también a no contaminarse con ahogado y con sangre. Mis hermanos, ¿para qué nos enseñan el resto de las leyes alimenticias si no podemos dejar de comer sangre? Si seguimos comiendo animales que no fueron desangrados correctamente. Entonces, si comemos sangre y moronga, ¿para qué nos enseñan a guardar el resto de las leyes dietéticas o el resto de las leyes de la Escritura? Porque el mismo pasaje, si vamos a Hechos capítulo 15, es más, vamos a verlo en la pantalla para que no sean mis palabras, sino es lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 15 dice así. Hechos capítulo 15 dice: es fascinante todo el capítulo 15. ¿Dónde está? Ok, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Se tienen que apartar de estas cosas, y lo demás, el resto de los mandamientos, Moisés, es enseñado cada día de reposo en las sinagogas. Lo demás lo van a ir aprendiendo, pero que empiecen con esto. Si tú lees la historia de Levítico, capítulo del 1 al 17, te vas a dar cuenta que el Señor fue lo primero que hizo. Le enseñó a los israelitas a dejar los ídolos. En el capítulo 18 de Levítico les enseña a dejar la fornicación. En el capítulo 19 menciona dejar comer sangre. Entonces, igualito como le enseñó el Padre a Israel, una vez que salieron de Egipto, que estaban acostumbrados a hacer toda clase de abominaciones, le están pidiendo a los gentiles que comiencen a guardar estas cosas, estas primeras cosas que tienen que hacer para disfrutar del beneficio de participar de las cosas del Señor. Dice Lorena: cuando celebré Pesaj pude darme cuenta de que mis raíces norteñas tienen su origen en aquellos, en el pueblo judío. Muy interesante, es verdad. Muy bien, creo que no hay más preguntas, entonces quiero concluir con esto. El capítulo 15 de Lucas es una explicación de toda la Escritura.
Básicamente lo que hizo nuestro Mesías al contarnos la historia o la parábola de las ovejas perdidas, de la moneda perdida y del hijo pródigo que regresa, básicamente lo que el Señor nos está contando es que era necesario que el buen pastor fuera por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era necesario que las 10 tribus que estaban gentilizadas se dieran cuenta que habían perdido algo, que se habían perdido del pacto, de la relación, del conocimiento de las instrucciones de Dios, que era necesario que el hijo pródigo regresara. En la historia de Lucas dice que cuando el padre recibe al hijo pródigo, sale corriendo, lo besa, el hijo pródigo va a declarar su arrepentimiento y es entonces cuando pide a sus siervos que traigan algo, se traigan la túnica, vístanlo. ¿Se acuerdan de la historia de Efraín y Jacob? Efraín recibió una túnica de colores que representaba autoridad, la autoridad del mayor, la autoridad del primogénito. De alguna manera el celo que tiene Judá es que a él le correspondía la primogenitura, a él le tocó la autoridad, la realeza viene a través de Judá, pero la doble porción de la bendición le tocó a Benjamín. Y por esta razón, lo que hace el padre en la historia del hijo pródigo es vestir con una túnica a su hijo. Y le pone un anillo que representa el sello con el que ahora eres partícipe. La implicación es que ahora eres partícipe de la herencia de la familia, que ahora otra vez eres parte de la familia, y mata al becerro más gordo. ¿A quién mató el Señor para que pudiéramos volver a casa? Para que pudiéramos entrar al banquete. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos regresar y entrar al banquete de bodas, del que hablábamos al principio. Esta es la historia de redención, esta es la historia más maravillosa de redención. Dice el Salmo 78:52, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. El Salmo 100 versículo 3. Reconoced a Jehová, que Jehová es Dios, que Yahweh es Elohim. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 23 dice, Jehová, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Primera de Crónicas 21:17. Y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, así se refiere David a Israel, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Es un asunto que es sumamente importante, es que Dios mismo dice ser el pastor de Israel y que aquellos que puso en autoridad para pastorear a su pueblo por causa de su pecado, dispersaron a las ovejas. Jeremías 56, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Efraín tiene que volver a casa, el hijo menor tiene que volver a casa y nosotros somos aquellos dispersados entre las naciones. El hijo pródigo entró en sí, reconoció que estaba en el muladar, en el mundo, apacentando los cerdos de las religiones paganas, sus ídolos, sus tradiciones. Cuando reconoce esto, declara, he pecado contra el cielo y contra ti. Se sentía avergonzado, como lo declara la profecía de Ezequiel 36, y decide que va a volver a casa como un siervo. Tú eres siervo del Dios Altísimo. Cuando el padre lo ve de lejos, entonces corre, lo besa, le quita la ropa sucia, le pone la túnica de colores, la túnica que representa a la familia de José, le da el anillo, el sello de la familia, su espíritu, y lo invita al banquete que prepara para él, porque Dios nos invita a su mesa. Habiendo sacrificado al becerro más gordo para su hijo pequeño que se había perdido, que estaba como muerto, pero ahora ha vuelto a casa. El hijo mayor no entiende por qué el padre lo recibe, pero un día los dos hermanos, Judá y Efraín, comerán juntos nuevamente en la mesa, cuando el pastor de Israel regrese y la casa del sur declare a todo pulmón, bendito el que viene en el nombre del Señor. Te dejo de tarea que leas Jeremías 31 y que ahora leas
Lucas 15, con esto en mente. Encuentra a Efraín, el hijo menor de la familia de Jacob, la casa de Israel, en la historia del hijo pródigo por ti mismo. ¿De acuerdo? Les amo, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana para continuar con el capítulo 16 de Lucas. Estamos estudiando verso a verso. Hay mucha información en la descripción del video. Por favor, déjenme ahí sus comentarios, pónganle like, visiten los otros videos que tenemos en este canal, y que el Señor les bendiga, que nos permita el Padre Eterno reconocer cuál es nuestra identidad en el Mesías y que podamos vivir como lo que somos. Somos pueblos suyos y ovejas de su prado, y que podamos decirle: Señor, escuché tu voz. En Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Que tú puedas decir: Señor, sí, yo voy a hacer lo que tú dices, porque tú eres mi pastor, tú eres el buen pastor, y escuché tu voz.